se aloja el magma post-colapso que genera el anillo de domos riolíticos. Esta es la caldera de la Primavera, en la que está trabajando Aldo y Víctor. Aquí pueden ver ustedes estos domos. Estos domos son post-colapso, salen en un anillo en la periferia del colapso o de la caldera. Bueno, lo que estamos interesados es en saber en dónde se almacenaba el magma que dio origen a esos domos riolíticos. ¿Por qué? Porque juega un papel muy importante para mantener el sistema geotermal activo. Un sistema geotermal activo es aquel donde hay un calor, hay una fuente de calor que está calentando el agua que circula en la parte inferior de la caldera, y después esa agua se puede convertir en vapor, mover turbinas y generar energía eléctrica. Entonces, una de las cuestiones más importantes en la caldera es que una vez que ocurre el colapso, en teoría eso significa que el reservorio se vació en su totalidad, y si el reservorio se vació en su totalidad, genera un gradiente de presión interno diferencial que va a hacer que el reservorio se colapse y quede totalmente cerrado para la evolución y almacenamiento de magma. Entonces, si eso es cierto, entonces ¿en dónde se aloja todo el magma que da origen al magmatismo post-colapso? Esta es una pregunta que no está del todo estudiada y no hay muchas respuestas a nivel mundial acerca de eso. ¿En dónde estamos estudiando? Bueno, Acoculco y la caldera de la Primavera a lo largo de la faja volcánica transmexicana, y ahorita voy a dar un poco de detalles sobre esto. Esto es Acoculco, es probable que les sea familiar la zona. Aquí está la Ciudad de México, aquí tenemos Tulancingo, Hidalgo, la ciudad de Pachuca, Chignahuapan. Esta es la caldera de Acoculco, se va a ver un poco mejor en el mapa geológico que vamos a mostrar. Chignahuapan está muy cerca y Chignahuapan es famoso por las esferas que hacen en Navidad. Entonces hay sopladores de vidrio que llevan generaciones soplando el vidrio ahí en Chignahuapan y hacen una artesanía en esferas que es fantástica. Lo que es más bonito de esto es que el material que utilizan para generar las esferas es obtenido de una ignimbrita que está aquí al sur de Acoculco, que se llama Tecoloquillo, y que ahorita tenemos una persona trabajando ahí, un estudiante trabajando en Tecoloquillo. En Michoacán, de donde vengo, hay otro pueblo que se llama Tlalpujahua, en donde también soplan el vidrio, hacen esferas y artesanía para la Navidad, pero ellos claman que obtienen el cuarzo de Alemania, y los de Chignahuapan, bueno, ahorita les enseño de dónde lo sacan. Los de Chignahuapan lo sacan de aquí. Esta es una ignimbrita muy interesante, digna de hacer un doctorado. Hay un estudiante haciendo un doctorado en esto, porque esta es la caldera de Acoculco, lo que ven aquí, y estos en café son los domos que salen después del colapso de la caldera, aunados a otros domos aquí rosas que tenemos, y ahorita les clasifico cómo los tenemos. Pero esta es una ignimbrita que salió de una falla que viene en esta dirección, no se alcanza a ver en detalle. Perdón, pero esta es una ignimbrita de un volumen bastante considerable y que debe haber salido por una falla que tenemos aquí. Es una falla en echelón, una falla escalonada, y esta ignimbrita muy probablemente haya salido de esta gran falla que tenemos. Y bueno, hay un alumno estudiando su doctorado sobre el origen y la petrología del almacenamiento de este magma. Bueno, esta está llena de cuarzos y es la mina de cuarzo para fabricar esferas en Chignahuapan. Entonces empecemos con la geoquímica. La subdivisión esencial que tenemos aquí para entender Acoculco es algo que le llamamos early post-colapso y late post-colapso, y podemos entender esto como los magmas que salieron justo después del colapso. Inmediatamente después del colapso sale una serie de magmas riolíticos que forman una serie de domos. Y ya después, también post-colapso, pero un post-colapso tardío, salen otra serie de magmas. Entonces tomen o tengan en mente esta subdivisión.
Este es un diagrama de tipo TAS, que los que ya llevaron petrología ígnea aquí les debe ser familiar, en donde tenemos la sílica contra el contenido total de álcalis en un diagrama. Este es un patrón que nos muestra toda la variabilidad composicional en las rocas de Acoculco. Un gran gap, cuando se encuentren en geoquímica estos grandes huecos vacíos, inmediatamente empiecen a pensar en algo. También cuando tienen tendencias lineales, empiecen a pensar en los procesos que están ocurriendo para que esos magmas evolucionen. Arriba, estas líneas punteadas son los patrones de algo que le llamamos un liquid line of descent en la literatura sajona, pero en pocas palabras es el patrón de cristalización fraccionada que debería tener un magma o una riolita peralcalina, y aquí sale por primera vez esa palabra, riolita peralcalina, a partir de un basalto. Entonces, un basalto, si tuviera una cristalización fraccionada normal en donde no pasa nada, debería evolucionar en este patrón, pasar por todas estas composiciones antes de convertirse en una riolita peralcalina. Entonces, por riolita peralcalina entiendan que es algo diferente a una roca calcoalcalina, de la que normalmente conocemos en los volcanes de la faja volcánica transmexicana, que es más rica en álcalis de lo que es una roca natural por subducción. Estos son diagramas de tierras raras, aquí ya están, y elementos traza. Esto ya está dividido entre justo lo que sale después del colapso y lo que sale tardío en el colapso. Cuando les salgan estos patrones, inmediatamente analicen las anomalías, tanto positivas como negativas. Y eso les va a dar una aproximación sobre los procesos que están ocurriendo, como el origen de las rocas. Entonces, por ejemplo, veamos aquí en lo tardío después del colapso, pueden notar unas anomalías negativas, otras positivas, pero las negativas son abruptas y son bastante marcadas. Entonces, si vemos, tiene una anomalía negativa marcada de titanio, fósforo, estroncio, y también tiene bario, así como una anomalía bastante positiva de rubidio. Por lo tanto, el cociente rubidio-estroncio para estas rocas puede rayar las centenas, o sea, es mucho más el rubidio que hay que el estroncio en estas rocas. Y observen cómo para después, justo del colapso, no tenemos generalizadas esas anomalías. Sin embargo, hay unas rocas que sí las presentan, pero vean cómo para todas las tardías del colapso hay un patrón que parecería de mezcla, o sea, hay unas con unas anomalías muy profundas y otras con menos anomalía, gradual, hasta llegar a un patrón que podría ser con esta pendiente. Sin embargo, después del colapso, solo una de esas rocas son las que tienen esas anomalías tan marcadas. Esas anomalías marcadas son características de riolitas peralcalinas. Podríamos hablar a detalle del origen que tienen esas anomalías. Simplemente piensen en cristalización fraccionada de fases que contienen estos elementos, llámese ilmenita, titanomagnetita o feldespatos, o unos grados muy bajos de fusión parcial para una roca rica en estos minerales. Un modelo intermedio no tan polarizado podría ser fusión parcial de un manto metasomatizado que esté alterado por hidrotermalismo. Entonces, bueno, también mantengan en mente esos datos. Aparte del origen de las rocas, algo que es muy importante para la geotermia son los procesos magmáticos. Y por procesos magmáticos pueden entender asimilación de la roca encajonante, mezcla de magmas, calentamiento, nada más calentamiento. Los magmas se pueden calentar entre ellos. Ellos tienen prácticamente la misma capacidad calorífica. Entonces, termodinámicamente eso significa que un grado que perdiera un magma se lo va a transferir fácilmente al otro, al tener la misma capacidad calorífica. Entonces, los magmas se pueden simplemente calentar, no necesitan mezclarse, y hay muchas evidencias petrológicas de que eso suceda. Entonces, estamos sobre la mezcla y el calentamiento, porque eso es algo que puede mantener un sistema geotermal activo. En la comunidad de los geotérmicos de Comisión Federal de Electricidad, que es gente que estudió más o menos en los 70s, en los
80s, permea todavía la idea de que la fuente de calor es un cuerpo intrusivo que está allá abajo enfriándose y cediendo calor a la superficie, y así hacen sus modelos, no importando que tengan geoquímica, petrología, geofísica, nada. Para ellos la idea es que es un intrusivo enfriándose, cediendo calor a la superficie. Y lo que van a ver al final de este seminario es que estamos aportando la idea, al menos para la comunidad geotérmica, de que el gran generador de calor son intrusiones máficas que no salen a la superficie. Entonces son una serie de intrusiones tipo SIL horizontales que calientan todo el sustrato, y es lo que está aportando el calor, la energía calorífica para calentar el agua y generar esta circulación y el sistema geotermal. Esta es una de esas evidencias. Esta es una plagioclasa en donde pueden ver esta zona llena de puntitos negros que le llamamos textura tamiz. El análogo es que agarren ustedes un hielo que esté perfectamente cúbico y lo metan a una cubeta con agua caliente. El agua caliente lo que va a hacer es primero disolver las esquinas. Todos los minerales, las esquinas tienen mayor energía libre de Gibbs, o sea, son más inestables y van a buscar inmediatamente estabilizarse a menores energías. Entonces las esquinas y las aristas de los cristales son las más energéticas. Esas zonas son las que primero se van a disolver. Entonces hagan de cuenta que el hielo se disuelve primero las esquinas y las aristas. Y después el agua caliente es capaz de generar canales de disolución en donde se infiltra al hielo. Entonces pasa lo mismo en los minerales. Un mineral que no es estable a una temperatura dada es como si lo aventaran un hielo a una cubeta con agua caliente. Se va a disolver en sus esquinas y va a generar canales de disolución que después, cuando se enfrían, se convierten en esto que le llamamos textura tamiz. En inglés lo van a encontrar como sieve, o sea, de tamices, sieve texture. Entonces, cuando tenemos este tipo de texturas y aparte un crecimiento de plagioclasa sano alrededor de la textura de desequilibrio, lo que podemos suponer es que hubo un calentamiento o que hubo una mezcla de magmas. Después hay herramientas petrológicas para ver si fue uno u el otro. Inclusive también se puede discernir si fue una descompresión, porque la descompresión también genera este tipo de texturas. Nada más que estas texturas por descompresión se generan cuando es un sistema subsaturado en agua. Cuando el magma no tiene tanta agua, los cristales responden con ese tipo de texturas tamiz. Esto es algo que también hicimos para Acocculco. Estos son isótopos, 87-86 estroncio, epsilon neodimio, 144-143, y hay algunos modelos que seguramente si ustedes ingresan al posgrado van a poder desarrollar de manera bastante común. El único asunto, y por lo que siempre presento un modelo AFC, es para que ustedes estén conscientes de que todos los datos que ingresan al modelo están bajo su poder. En otras palabras, si yo quisiera que esta línea cruzara por aquí en una hipérbola con un sentido diferente, lo podría hacer escogiendo los coeficientes de distribución adecuados, cambiando este R, este número que significa el cociente de asimilación contra cristalización. Todos los datos están en mi poder. Yo también controlo lo que son las fases que se están fraccionando. Entonces yo podría hacer que este modelo pasara por aquí. Siempre que publiquen ustedes un modelo AFC o que vean un modelo AFC en la literatura, siempre cuestionen todos los parámetros de entrada, que estén publicados en tablas, que no estén enmascarados, porque eso les va a dar pauta para saber si el modelo es válido o no. Entonces aquí hicimos algo que es razonable, unos cocientes de asimilación contra cristalización normales, fases que cristalizan, que debieron haber cristalizado desde el principio, desde un basalto. Mucha gente hace fraccionar los minerales que ven en la roca final y así están publicados, y eso no es válido. Y aquí les enseño una foto con cuarzo, con coronas de reacción, para que vean que la asimilación pudo haber sido un proceso activo en la evolución de estos magmas, aunque la inclusión de xenocristales y xenolitos no garantiza que esos se estén digiriendo en el magma.
Siempre que vean cuarzos y no vean o se pregunten en dónde están los demás minerales que debieron haber sido asimilados en el magma, piensen que el cuarzo tiene una conductividad térmica bajísima. Eso implica que a pesar de tener un liquidus más bajo, o sea, de que cristalice a menores temperaturas, se va a fundir después de las plagioclasas, inclusive que algunos piroxenos, precisamente por su conductividad térmica, que es muy baja. Entonces se va a fundir mucho más fácil una plagioclasa que un cuarzo. Entonces estos xenocristales muchas veces son de cuarzo, en donde la plagioclasa y el piroxeno tal vez ya se fueron, ya están totalmente digeridos en el magma. La mezcla es algo bastante importante en Acoculco y esto ya está publicado, por eso todos los diagramas que ven aquí están como que ya muy refinados. Después vamos a ver, gracias a Víctor y su contribución, lo que tenemos en la primavera, y eso todavía se ve acá medio, todavía no cocinado, pero bueno, Víctor va a hacer un buen trabajo en eso. Elementos mayores y modelos binarios con elementos mayores. Cada que vean elementos o este tipo de linearidad en modelos binarios, piensen en mezcla o asimilación, nunca en cristalización fraccionada. Ahí hay diferentes patrones que podemos ver, pero la variabilidad que vemos en estos diagramas binarios generalmente está asociada a mezcla de magmas entre dos miembros extremos. Si ustedes tienen miembros que están formando unos de estos diagramas y son unitarios, su mezcla va a resultar en líneas rectas. Si por ahí alguno de ellos es un cociente, la línea de mezcla debería ser una parábola. Si los dos tienen el mismo denominador, como los isótopos de plomo, ahí de nueva cuenta las tendencias se vuelven lineales. Entonces, cuando ven tendencias lineales, empiecen a pensar en procesos de mezcla. Aquí tenemos análisis de microsonda electrónica hechos en Morelia para puros feldespatos. Estos solo son representativos, porque tenemos un montón de datos aquí de este lado, y lo que quiero mostrar es que lo que salió justo después del colapso tiene ausencia de anortoclasa, y la anortoclasa es un feldespato alcalino propio de riolitas peralcalinas. Lo que salió después de early post caldera, o sea, en el estado tardío del colapso, contiene abundancia de anortoclasa, y la anortoclasa es un mineral índice para la peralcalinidad de las riolitas. No tenemos todo el ensamble mineral que contiene fayalita, que debe contener cuarzo, que sí tenemos, pero fayalita no hay, y otros clinopiroxenos ricos en hierro que se llaman ferrohedenbergita. Entonces, perfectamente termodinámicamente pueden coexistir el olivino y el cuarzo, pero el olivino tiene que ser fayalítico, rico en hierro. Eso implica que las condiciones de oxidación en el magma eran sumamente bajas, eran muy reductoras, y si tenemos saturación de sílice para poder tener cuarzo, entonces cuarzo y olivino pueden ser perfectamente estables y termodinámicamente viables en el mismo magma, pero debe haber condiciones reductoras y sobresaturación de sílice para que eso ocurra. También esto es a lo que yo me dedico en esencia. Yo me dedico a la petrología experimental. Y lo que buscamos con la petrología experimental, aparte de sintetizar minerales y de buscar las condiciones preruptivas de los magmas, es trabajar ahora con asuntos de geotermia. Lo que ven ustedes aquí son experimentos hidrotermales hechos en mi laboratorio de Morelia. La caja gris que ven ustedes aquí son las condiciones termodinámicas y composicionales de la pómez natural que se encontró en Acoculco. Eso significa que la pómez tiene más o menos esta composición en sílice con su desviación estándar, y que la pómez tiene una temperatura determinada por un geotermómetro de óxidos de hierro y titanio aproximadamente de 800
20 a 760, no, de 800 a 760 grados centígrados. Por lo tanto, estos son los experimentos hidrotermales. Si hacemos coincidir una de estas líneas a 780 de los experimentos con nuestra POMES natural, podemos aproximar que la presión de almacenamiento estaba alrededor de 280 bares a 500 bares de presión. Eso en profundidad se puede traducir en de 2.5 a 3 kilómetros de profundidad. Entonces ahí tenemos un magma que salió a la superficie, pero que según nuestro modelo hay muchos de esos magmas que se quedan entrampados a profundidades someras debajo de la caldera. Esa para nosotros es la fuente de calor para mantener activo el sistema geotermal. Tenemos una caldera que hace explosión de manera violenta, genera estas ignimbritas que probablemente ya hayan visto ustedes en campo, se deforma toda la parte central de la caldera y genera una parte aquí que le llamamos de sombra, o que lo van a ver en la literatura como shadow zone. Esa zona de sombra es muy viscosa y no va a permitir que los magmas máficos asciendan a la superficie en el centro de la caldera. Por eso el centro de la caldera no tiene conos cineríticos, no tiene magmatismo máfico, sino que el magmatismo máfico y los domos, el anillo de domos, se generan a la periferia del colapso, porque la zona central está sellada, por decirlo así. Pero está sellada en la parte superficial. En la parte somera profunda se alcanzan a intrusionar todo este tipo de sills máficos que ahora conocemos como la zona o el campo volcánico de Apan, Tezontepec, y para nosotros es la fuente del calor que mantiene el sistema geotermal activo. Lo interesante es que hay colegas que están haciendo geofísica también en la caldera y han encontrado con la misma profundidad a la que nosotros estamos proponiendo unas anomalías aeromagnéticas, y esas anomalías aeromagnéticas primero se tentaron a interpretarlas como intrusivos que estaban debajo de la caldera, y cuando vimos que coincidían con nuestra zona de intrusiones horizontales de magma máfico, estamos refinando el modelo para decir que no son grandes intrusiones las que están ocurriendo ahí, están simplemente con una resolución muy baja con sus datos aeromagnéticos, y en realidad lo que son zonas de intrusión horizontal que le dan origen. Ya no hablé mucho sobre early post collapse y late post collapse, pero si se acuerdan dije que había riolitas peralcalinas. El modelo, lo que estamos proponiendo es que después del colapso hay un trastoque en el régimen de esfuerzos de la zona próxima a la caldera, y ese trastoque en el régimen de esfuerzos genera la apertura de diferentes sistemas magmáticos. Uno de esos, más profundo, hace que ascienda un magma metasomatizado que genera las riolitas peralcalinas que tenemos aquí en Acoculco, las cuales se mezclan con el magma calcoalcalino normal que había antes en Acoculco, porque antes del colapso todo era calcoalcalino en esa zona en específico, y después del colapso empiezan a ascender magmas que tenían un origen más profundo, con diferente composición y cuyo origen es diferente al de solamente la subducción, como los magmas calcoalcalinos. Entonces, bueno, esto es Acoculco, y ahora volteemos a ver un poco de la primavera. Esta es la ciudad de Guadalajara, esto es la caldera de primavera, este es el domo que se llama Colli, que es el domo más joven en la caldera de la primavera, y algo interesante es que acabamos de encontrar una erupción de 5,000 años en el domo Colli. Entonces imagínense lo que eso significa para el riesgo volcánico de la ciudad de Guadalajara. Es algo bastante grave y
algo que va a sonar en el futuro próximo. Toda esta zona son flujos piroclásticos producidos por este domo, y la última que hemos fechado es de 5,000 años, y sin embargo no es la más joven, todavía hay más actividad estratigráficamente por encima de esa erupción. Entonces, bueno, es un problema grave para Guadalajara. Este es un lugar precioso para trabajar, es muy bonito, es como si fuera la Marquesa de los Jalisquillos allá en Guadalajara. Este es el mapa geológico. Noten estos domos que tenemos aquí, estos no están asociados al colapso directamente de la caldera, pero vean esta geomorfología, es súper interesante. Ven esta cicatriz aquí en herradura, ese es un colapso hacia el sur. Estos domos obedecen a una falla gigantesca que viene en esta dirección, que también ha generado estos colapsos en este domo. Este es San Miguel, este se llama Planillas. Este ya es una zona en donde CFE intentó entrar a explotar para geotermia en los 80s y fue parado el proyecto por los ambientalistas de la Universidad de Guadalajara. Pero ahora que la geotermia está de moda de nueva cuenta y que el gobierno federal está inyectando mucho dinero, ya le permitió a CFE entrar aquí, a pesar de que esto es un bosque patrimonio de la naturaleza en México. Entonces, bueno, aquí va a haber unos agarrones duros para que CFE pueda entrar, pero yo creo que eventualmente van a entrar aquí en esta zona. El bosque está prácticamente intacto porque es bosque de encino, no es bosque de pino maderable. Entonces es una zona muy bonita aquí. La primavera, si algún día tienen oportunidad, vayan a esa zona. Yo creo que de lo más fascinante que me he encontrado yo en campo es este depósito que tenemos aquí, el cual Aldo y Víctor están estudiando a detalle. Esta es una de nuestras estudiantes de doctorado, Delfín. Este es el depósito que le llamamos de la Pómez Gigante. Entonces estamos haciendo muchas cosas para determinar el origen y cómo se depositó la Pómez Gigante, pero es un depósito de 7 a 10 metros de espesor que puede tener pómez de hasta 2.5 metros de diámetro. Entonces es algo totalmente impresionante, y estamos estudiando cómo es que esto sale a la superficie. No voy a enseñar mucho sobre la primavera porque no quiero quemar los datos de Víctor, que son fascinantes, y él en su defensa de tesis seguro los presentará, pero sí voy a enseñar lo esencial para compararnos con Acoculco, qué es lo que está pasando. Este es el mismo diagrama. Y aquí pueden notar que también tenemos una mezcla. Acoculco terminaba aquí, ¿cierto? Este es el patrón de Liquid Line of Descent que tenemos para los riolitas peralcalinas. En la primavera tenemos un sistema claramente peralcalino, está por encima de esta línea que divide lo calcoalcalino con la serie alcalina, pero, oh sorpresa, también encontró Víctor que las rocas de la caldera de la primavera transgreden también este campo composicional. Entonces también tenemos una mezcla, tenemos tanto rocas calcoalcalinas como rocas peralcalinas en la caldera de la primavera. Nada más para compararlo, el TAS en donde cae todo aquello de Acoculco, y que aquí tenemos a la caldera de la primavera, que es más silícica y también es más alcalina que el mismo roca o las peralcalinas de Acoculco. Una vez más la Pómez Gigante, bueno, y aquí es en donde empieza en realidad la diversión. Hace una semana nos sentamos Aldo, Víctor y yo a analizar sus datos. Víctor hizo un trabajo de inclusiones de vidrio como nadie en mi laboratorio lo ha hecho, la verdad fue un trabajo fino, y eso fue guiado por Aldo. Aldo le enseñó a Víctor cómo hacerlo. Aldo también trabaja con inclusiones de vidrio. Entonces es un trabajo fantástico, manual, prácticamente artesanal, lo que se necesita para hacer esto, y Víctor lo hizo a la perfección. Esto es la Pómez Gigante, estos datos son de la Pómez Gigante, y estas fechas indican que esta roca o esta muestra obtenida de la base de la Pómez Gigante es claramente peralcalina. Aquí tenemos un índice de peralcalinidad.
El índice de peralcalinidad se calcula con el cociente de la suma de sodio más potasio sobre aluminio en términos molares. Entonces es ver qué tanto tenemos de álcalis con respecto al aluminio. Por lo tanto, solo las riolitas se pueden calcular de esta manera, porque los basaltos, a pesar de ser alcalinos, van a tener mucho aluminio. Entonces no hay índices de peralcalinidad de estos para basaltos, solo para riolitas. Entonces ese límite se marca con esta línea que tenemos aquí. Por encima es peralcalino, por abajo puede ser peraluminoso o calcoalcalino. Entonces noten cómo la base de este gran depósito es claramente peralcalino y la cima es claramente peraluminoso. Aquí no se ve la peraluminosidad, pero bueno, es peraluminoso ese magma. Entonces, en un mismo depósito que se ve homogéneo, sumamente monótono, tenemos que la base y la cima son diferentes magmas. Y aparte, todavía más interesante, ahí caminando en la sierra y metiéndonos a unos lugares bastante interesantes, encontramos una cueva con piroclastos más antiguos, más recientes que la pómez gigante, que son estos también parte de la tesis de Víctor. Y fíjense cómo hay un patrón claramente entre la base de la pómez gigante, la cima y los magmas que salen inmediatamente después. Entonces esto denota, yo creo, una mezcla clara de magmas de composición riolítica, que eso no es tan común, y eso también va a ser una de las claves que encontremos en la publicación de Víctor. ¿Qué hicimos? ¿Para qué Víctor hizo las inclusiones de vidrio? Para determinar contenidos de agua y CO2 en esas inclusiones. Y lo más relevante, le voy a meter un poco de velocidad aquí, es que el contenido de agua va directamente relacionado con la presión de entrampamiento. La relación solubilidad del agua con la presión es normal y es directa. Entonces, a mayor contenido de agua, mayor presión de entrampamiento. Entonces, vean toda la gama de diferentes presiones que podemos tener tanto en pómez gigante como en los otros magmas riolíticos que encontró Víctor, que nos denotan diferentes reservorios en los cuales el magma estuvo almacenado. Después esos reservorios se mezclan entre sí y nos generan la caricatura esta que se aventó el Víctor. Diferentes reservorios a diferente profundidad que eventualmente se mezclan, hacen erupción y nos forman el anillo de domos que formó la caldera de la primavera. Es algo muy similar a Acocculco, nada más que en Acocculco el calor lo aportaban intrusiones máficas, en la primavera el calor lo están aportando mismas riolitas más frescas, nuevas, que llegan al sistema y se mezclan entre sí. ¿Qué estamos haciendo como nuevas herramientas analíticas para nuestros estudios en calderas? Tenemos aquí mi laboratorio, este es el Raman, este es el infrarrojo, esta es Gabriela, que es la técnica del laboratorio, el laboratorio de petrología experimental. Estamos midiendo agua con FTIR en minerales nominalmente anhidros. Entonces estamos midiendo cuánta agua hay en los cuarzos, plagioclasas y piroxenos. Y eso es interesante para saber un modelo de difusión y un modelo de procesos magmáticos. Y aparte estamos haciendo experimentos de descompresión para replicar poblaciones y composiciones de nanolitos. Entonces, ¿qué es eso? Todos ustedes han escuchado la palabra microlito, que son cristales del tamaño de micras, ¿cierto? Y que son propios de erupciones volcánicas en donde encontramos esos microlitos. Bueno, nosotros estamos estudiando un orden de magnitud abajo, que son los nanolitos, por lo tanto son cristales del tamaño de nanómetros. Para eso estamos utilizando un TEM en colaboración con Ohio State University, y el TEM es un microscopio de transmisión en donde pueden obtener imágenes como estas. Lo que ven aquí, los puntos brillantes, son átomos, y la distancia entre los átomos, ustedes saben, se mide en angstroms, y prácticamente pueden calcular aquí celdas unitarias, pueden
calcular absolutamente todo de un átomo, su tamaño y la distancia que tiene con átomos vecinos. Entonces utilizamos un TEM para medir el tamaño de los nanolitos que ocurren ¿en quién? En la pómez gigante. Entonces primero les enseño, yo creo que algo de lo que me tiene más emocionado desde que empecé en este rollo de la petrología. Estos son resultados preliminares del agua en minerales que nominalmente son anhidros en Acoculco, que estamos midiendo: cuarzo, anortoclasa, albita, anhidino y hialófano, que es un feldespato rico en bario. Todos estos minerales, ninguno de ellos tiene agua como la biotita o el anfíbol, ¿cierto? Entonces son nominalmente anhidros, el agua no sale en su composición. Estos son los espectros de cuarzo. Y algo que les quiero enseñar es que esta zona es la que caracteriza a los cuarzos. Tiene picos característicos el cuarzo en FT y R. Entonces estos son todos cuarzos y vean cómo tiene diferentes zonas. Tiene diferentes picos y diferente amplitud de los picos. Nadie ha hecho esto hasta ahorita en el mundo, entonces nos tiene sumamente emocionados porque de aquí vamos a sacar una publicación bastante buena. Y sobre todo, ¿por quién? Por esta es la zona del agua. Entonces, ven este pequeño piquito aquí. El agua ahí está asociada a un cuarzo con boro. Entonces, el agua se puede meter a la estructura de los cuarzos sustituyendo un sílice con aluminio e hidrógeno, o sustituyendo un aluminio. El aluminio entra en lugar del sílice, el litio entra en lugar del sílice y el boro entra en lugar del sílice también, se unen a un hidrógeno y generan el balance electrónico. Entonces generan el Si+4, lo pueden generar con un aluminio, un hidrógeno, un litio y un hidrógeno, o un boro e hidrógeno. Y cada uno de esas sustituciones tiene un pico característico en el infrarrojo. Entonces tenemos cuarzos totalmente secos en el mismo depósito, y aparte tenemos cuarzos que están asociados a boro, y eso es sumamente interesante y nos está dando mucho material para investigar. De igual manera tenemos hialófanos secos, entonces tenemos feldespatos secos, cuarzos secos, pero tenemos cuarzos y feldespatos que tienen agua asociada a aluminio y a boro. Entonces ahorita ya no me da mucho tiempo de contar la historia de eso. Si a alguien le interesa, y sobre todo si a alguien le interesa hacer tesis en este asunto de minerales nominalmente anhidros, les pido por favor que se acerquen a Aldo y a mí, porque los podemos guiar en este proceso. Es algo que va a detonar en la cuestión de petrología muy pronto. Muy poca gente está trabajando en eso y nosotros tenemos las herramientas para hacerlo. Esta es la pómez gigante. Entonces vean, esto es 4.5 metros. Algunas pómez aquí son impresionantemente grandes. Este es el depósito tipo de la pómez gigante. Y lo que estamos encontrando es que cuando metemos la pómez gigante al TEM, este microscopio que les digo de transmisión, estas son imágenes de un microscopio electrónico de barrido, no es el TEM, no encontramos absolutamente ningún microlito ni ningún nanolito. O sea, es un magma prácticamente, es una roca prácticamente afírica, o sea, no hay nada, no cristalizó absolutamente nada. Y eso nos puede decir mucho de la manera en la que se fragmentó, en la cual salió a la superficie y después cómo se depositó. Entonces el hecho de que un magma, aún siendo peralcalino, que son formadores de vidrio fantásticos, los magmas peralcalinos, no tienen nada de microlitos. Es una pómez de caída también peralcalina de la primavera. No van a alcanzar a ver aquí, pero aquí hay cristales bien definidos y aparte aquí hay microlitos. Entonces significa que el método de fragmentación y de depositación y descompresión de esta pómez de caída comparada con la pómez gigante fue totalmente diferente, ya que en una hay nanolitos y en la otra no. Aparte, esto es como se ven los nanolitos. Estos son microlitos y ven todos los puntos chiquititos que tenemos aquí. Todos esos son nanolitos de alrededor de 800 nanómetros. Entonces, aparte hay poblaciones de nanolitos de entre 800 y 900 y nos
podemos ir a poblaciones hasta menos de 10 nanómetros. ¿Qué nos estamos haciendo para explicar eso? Bueno, experimentos de descompresión. ¿Qué estamos haciendo? Fijo la temperatura, fijo la presión inicial, fijo la presión final y descomprimo ese magma a la misma temperatura, pero con una tasa de descompresión de 10 horas, con diferentes parámetros de óxido reducción. Los primeros experimentos que salieron de aquí con la Pómez gigante, si lo descomprimo ese magma en 10 horas, genera muchísimos nanolitos y microlitos. Entonces, una de las teorías que se tiene para la Pómez gigante es que es como el caparacho de un domo que se llama el Nejahuete. Entonces, hay gente que dice, en nuestro grupo propio, que el Nejahuete hizo erupción como un domo y toda la costra era una zona degasificada de ese magma que después se colapsó y generó el depósito de Pómez gigante. Si eso hubiera sido cierto, la Pómez gigante estaría llena de microlitos y nanolitos. ¿Por qué? Porque una tasa de descompresión propia de un domo de 10 horas genera microlitos y nanolitos en el material experimental. Pero recuerden que la Pómez natural, la Pómez gigante, no tiene nada. Entonces, eso significa que la Pómez gigante debió haber sido descomprimida de manera súbita y sobre todo algo muy importante, nosotros creemos ahora que debió haber entrado en un cuerpo de agua en donde el enfriamiento todavía fue más rápido, pero eso nos lo va a dar el siguiente set de experimentos de descompresión que bueno, en algún momento podré hablar de ello. Con eso termino, chicos, la plática de hoy y no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, algo que se les ocurra. Sí. Yo tenía una pregunta con respecto al colapso de la caldera, porque habías dicho que habían sills máficos que eran los que aportaban el calor en una zona somera profunda. Más o menos, ¿de cuánta profundidad estamos hablando? Los experimentos que tenemos nos dicen que esas intrusiones pueden ser alrededor de 2.5 a 3 kilómetros de profundidad. Y las anomalías aeromagnéticas nos dan entre 2 y 4 kilómetros de profundidad. Entonces yo creo que esa debe ser la zona en donde se están intrusionando de manera lateral los magmas. Es probable. ¿Alguien más? ¿Una más? Hola Giovanni, una pregunta sobre las riolitas peralcalinas. No entendí bien, ¿tú crees que se formaron por cristalización fraccionada? No, las de Acoculco, lo que yo creo es que es la descompresión de un manto previamente metasomatizado. Y ese manto pudo haber sido metasomatizado por fluidos propios de la subducción. Entonces no es necesariamente en Acoculco unas de esas riolitas peralcalinas propias de una zona de rift continental, ¿no? Como en muchas otras partes hay. Entonces yo creo que es manto metasomatizado el que se está saliendo en Acoculco. Aquí en la primavera todavía no tengo algo como que concluyente. Estamos haciendo isótopos, estamos haciendo también rocas intrusivas que se recuperaron en los pozos de perforación para ver qué es lo que encontramos. Pero en la primavera son riolitas peralcalinas propias más de un rift continental. La caldera está sobre Tepixacualco, entonces... Pero serían fundidos de la corteza, que el manto, o sea, te genera basaltos, o digo, para formar riolitas, serían fundidos corticales. La verdad es que todavía no sé, o sea, todavía no sé, es una de las opciones, que sea corteza media, en donde hay una fusión. En la primavera, bueno, en la zona de Guadalajara hay muchísimos basaltos pliocénicos que eran como alcalinos. Sí. Entonces, si fundieras esos, podría generar riolitas claro. peralcalinas, que tampoco tienen muchos cristales. No, esas son pobres en cristales, pero casualmente en una en la que estoy haciendo experimentos, la muestra tiene fayalita, y
por más que he intentado, no puedo cristalizar la fayalita en los experimentos. Entonces, lo que estoy pensando es que esa fayalita sea un seno cristal. Y si es un seno cristal, significa que hay algo, un intrusivo o algo que podría ser de naturaleza peralcalina allá abajo. Pero tampoco son tan fáciles los experimentos con estos magmas, porque como son peralcalinos tengo que hacer un buffer QFM, que cuando lo experimento aquí, un buffer QFM significa que cuarzo, fayalita y magnetita son estables o están en equilibrio en un mismo magma. Si yo meto mi experimento con ese buffer, si el experimento se oxida, lo que va a tratar es de transformar toda mi fayalita en titano-magnetita. Entonces eso sería un experimento muy oxidado. Y si el experimento se reduce, aunque este diseño experimental tiende a oxidar los experimentos, pero si se redujera, estoy desapareciendo el cuarzo para poder estoy desapareciendo la magnetita para transformarla en cuarzo más fayalita. Pero no es tan fácil esos experimentos, por eso les confío, por supuesto, pero no puedo correr experimentos a QFM por más de 4 días a no más de 850 grados centígrados, porque el experimento se me oxida inmediatamente. Entonces, bueno, hasta ahorita no he podido estabilizar la fayalita, pero si en verdad es un senocristal, podría ser que haya algo allá abajo. No, ¿fayalita encontraste en Acapulco? No, en Acapulco no hay fayalita, en Acapulco nada más hay anortoclasa. Y estamos ahorita haciendo la microsonda para ver si hay ferrogedenbergita. Porque en Derrumbadas, que está más o menos cerca de Acapulco, sí hay fayalita. Sí hay fayalita, ok. Sí. Bueno, gracias. Gracias, te felicito por la exposición, realmente es un trabajo novedoso. Yo trabajé en Acapulco hace como 10 años y ya no lo he vuelto a tomar. Yo soy Vicente Torres. Hace un tiempo estaba la hipótesis alternativa de una caldera anidada en Acapulco para explicar la formación de los domos externos y la ausencia de los volcanes cineríticos. Bueno, eso por un lado. Y ahora planteas que es una erupción, hay un magmatismo calco-alcalino y una aportación posterior de magma, más de manto. alcalino, sí. De manto, ¿no? ¿Qué tipo de manto sería? Y tectónicamente, ¿cómo explicaríamos una presencia de manto en esa región? Como contexto, en el cinturón volcánico transmexicano hemos visto que en el borde sur predominan estratovolcanes, mientras que en el borde norte están la mayoría de las calderas, desde Primavera, Azufres, Acapulco y todas las calderas de Hidalgo y todo esto, ¿no? Entonces, hay una cuestión tectónica interesante donde tenemos magmas explosivos, altamente explosivos, silícicos en el borde norte y magmas estratificados tipo Toluca, Orizaba, todo ese borde, ¿no? Entonces, quisiera sintetizar sobre el mecanismo tectónico que tendríamos para que tuviéramos un magma de manto y qué tipo de magma podría ser de acuerdo con la parte química isotópica, sobre todo de estroncio y de neodimio también, ¿cierto? Sí, neodimio. Que podría darnos pistas al respecto. Bueno, primero con la caldera, lo que publica AIDA en los 80s efectivamente es una caldera más grande que sería la de Tulancingo y después una caldera como anidada, por decirlo así, que sería la de Acapulco. Ahorita Gerardo Aguirre, que es un vulcanólogo en geociencias, en Juriquilla, él viene con la idea de que esto es un gran graben caldera, la que tenemos ahí en Acapulco. Sin embargo,
para Acoculco lo que encontramos, no hay evidencia de dos ignimbritas, no hay caldera si no hay ignimbrita, simplemente. O sea, si no hay ignimbrita, no hay caldera. Y no hay dos ignimbritas que nos digan que esta gran caldera de Tulancingo existe. El depósito que AIDA reporta como una ignimbrita para hacer la evidencia de Acoculco, de Tulancingo, es un depósito que ni siquiera volcánico es un depósito, una mezcla de lacustres con depósitos fluviales. Entonces no existe esa caldera, existe la caldera de Acoculco y existen colapsos fisurales que dan origen a la caldera a la ignimbrita de Tecoloquillo y a la de Piedras Encimadas. Ya están muy chavos ustedes y yo creo que no fueron a Piedras Encimadas con Malpica, pero a todos nosotros sí nos tocó ir a Piedras Encimadas con Malpica, nos la pasamos súper bien, yo creo ahí, no aprendimos que era una ignimbrita ni nada, pero nos la pasamos suave. Pero bueno, es Acoculco la única caldera que tiene evidencia de campo. Inclusive su evidencia de campo fuerte son estas brechas de rezago que podemos encontrar en la zona donde ocurre el colapso. Para Tulancingo no hay brechas de rezago y no son ignimbritas las que están ahí. Y sobre el manto, no necesariamente se necesita una descompresión adiabática de un manto profundo. Lo que yo pienso que en Acoculco está ocurriendo es que tenemos un manto, una cuña del manto por encima de la zona de subducción que está metasomatizada por fluidos propios de la placa y del proceso de subducción, y esa metasomatización genera venas enriquecidas en elementos incompatibles, sumamente móviles, y esas venas son menos refractarias que el manto mismo. Entonces con un calentón se alcanzan a fundir esas venas y generan en superficie rocas que son más alcalinas que las propias calcoalcalinas, pero no deja de ser una zona que podría estar asociada a un ambiente tectónico de subducción. Entonces, en la primavera es diferente, ahí tenemos una estructura grande, profunda, que inclusive vamos a estudiar con sismología para ver desde dónde se están descomprimiendo estas reolitas que son peralcalinas y son propiamente reolitas peralcalinas de una zona de rift continental. Entonces, eso es lo que yo pienso que está sucediendo en Acoculco. Cuando hablaste de inclusiones en vidrio, ¿estás hablando de inclusiones? No, inclusiones magmáticas. Sí, inclusiones magmáticas en cuarzo, feldespato y piroxenos. También hay quien estudia las inclusiones en vidrio, etcétera. Sí. No, son inclusiones de vidrio magmáticas. Sí. Muchísimas gracias al doctor Giovanni. Un aplauso, por favor. Gracias. Le entrego un reconocimiento Muchas gracias. por haber participado en nuestro ciclo de conferencias. Muchas gracias. Si quieren preguntarle más cosas, estoy seguro que él va a estar disponible para terminar más o menos a tiempo y que ustedes se vayan a comer o lo que sea. Bueno, pues muchas gracias por venir. Los esperamos en el que sigue. Gracias. No, de nada. No tienes que sacar nada. Ah, sí es cierto.